Estás escuchando en oración diaria por Larcalo Aguilar la preparación del tema Cristo, camino, resurrección y vida. Mira, cuando hablamos de Jesucristo, debemos entender que no podemos hablar de su muerte sin hablar de su resurrección. La resurrección de Cristo es la base del cristianismo. Si Él no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Las pruebas de la resurrección son, en pocas palabras, 1. El valiente testimonio de los testigos. Algo debió pasar para que los apóstoles, que habían huido cobardemente de Jerusalén durante la pasión de Jesús, volvieran a los pocos días llenos de ardor a predicar que el que había muerto en la cruz resucitó. Debemos de tomar en cuenta que ellos estaban muertos de miedo, pues no solamente habían tomado preso a su maestro para luego crucificarlo y matarlo, sino que la amenaza era individual para cada uno de ellos. Estaba prohibida de cierta manera el seguir proclamando y diciendo lo que Jesús había enseñado, porque el propósito, según los fariseos y según quienes crucificaron al Señor, el propósito de la resurrección, según ellos, era borrarlo del mapa y borrar con eso lo que fuera necesario, así fueran a sus discípulos. Entonces ellos tenían miedo. ¿Qué nos hace cambiar? Algo muy fuerte los tuvo que haber hecho reaccionar de otra manera. Convertirse de hombres cobardes y llenos de miedo a hombres valientes proclamando la verdad y la resurrección del Señor. Como segunda prueba tenemos el sepulcro vacío. Mira, Pilato mandó vigilar el sepulcro con guardias, de modo que a costa de su propia vida, los guardias no pudieron haber abandonado el sepulcro. Los guardias romanos, soldados romanos entrenados para todo, no podían descuidar su labor, porque no solamente dependía su trabajo de ello, dependían sus propias vidas e incluso la vida de sus familiares, de su familia. Así que el que el sepulcro estuviera vacío, a pesar de la vigilancia, es otra prueba de que algo muy importante pasó. Y como punto número 3, las diversas apariciones que hizo Jesús ya resucitado. Los testigos que afirmaban haberse encontrado verdaderamente con Jesús resucitado eran los mismos que lo habían abandonado por miedo durante la pasión. Ellos mismos fueron los que presenciaron sus diversas apariciones, que lo reconocían con la fracción del pan, con sus palabras, con sus hechos. O sea, lo que hay que entender es que algo muy fuerte pasó. Jesús realmente resucitó. Que los cobardes perdieron el miedo y se armaron de valor. Que los soldados no sabían cómo explicar la desaparición del cuerpo y las diversas apariciones que muchísimos fueron testigos de ello. Mira, la resurrección prueba la palabra de Dios. Todo estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Tenemos en Isaías 53 que dice lo siguiente: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, ni le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores. Esto lo acabamos de leer en el libro de Isaías, que fue escrito aproximadamente unos 700 años antes de Cristo, antes de su pasión, de su muerte y de su resurrección. 700 años antes, Isaías relataba cómo sería el Cordero de Dios, lo que padecería el enviado de Dios 700 años antes. Y así, desde Génesis 3:15, tenemos diferentes versículos, pasajes que nos van dando luz, indicios de lo que sería la venida de Cristo Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta el último versículo del Apocalipsis, toda la Biblia nos habla de Cristo Jesús. ¿De quién es Cristo Jesús? Toda la Biblia, directamente. En Génesis 3:15 encontramos cuando Dios le dice a la serpiente: Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el calcañar se está refiriendo a la crucifixión. El calcañar es esa parte del talón, ¿no? Del pie. Al pisarle la cabeza a la serpiente. ¿Cómo se mata una serpiente? Pues cortándole la cabeza, ¿no? Por la cabeza. Estaba predicho por Jehová desde Génesis 3:15 que Jesús aniquilaría el mal, aunque esto le costara muerte de cruz. La muerte y resurrección de Cristo prueba la veracidad de la Escritura. Así como durante todo el Antiguo Testamento se ofrendaban y ofrecían a Dios corderos sin mancha, Jesucristo es el Cordero de Dios que borra con su sacrificio nuestra culpa delante de Dios a modo de sustitución. Mira, Juan 1:9 dice, nos deja claro que el Cordero cargó con nuestra culpa. En Gálatas 3:13 puedes encontrar que Él nos liberó de la maldición. En Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14, nos revela que su sacrificio es suficiente y eterno. Y en Hechos capítulo 13, del 38 al 39, que a todo el que cree en Él le concede perdón de pecados. No vamos a leer los otros 3 versículos, pero sí vamos a leer este de Hechos, mira 13, los otros puedes buscarlos tú en tu Biblia. Básicamente dicen lo que te acabo de decir, que el Cordero cargó con nuestra culpa, la culpa que te tocaba a ti, la expió Él la cargó, Jesucristo cargó tu culpa. Gálatas 3:13 nos liberó de la maldición, Él te liberó de la maldición. Y Hebreos 10, 12 al 14, su sacrificio es suficiente y eterno, no necesitamos dar a Dios más sacrificios. Jesús ya pagó, Él fue el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha. Mira, Hechos 13, 38 y 39 dice: sí, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. O sea, por medio del sacrificio de Cristo, todo lo que tú y yo hemos fallado de cumplir en los mandamientos, porque todos hemos caído, todos hemos errado, tratamos de hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo, como dice Pablo. O sea, por más justa que sea una persona, por más justo que sea el hombre, cumplir los mandamientos sin equivocarse nunca en la vida es imposible. En algún momento caes de cierta manera. En algún momento tienes un mal pensamiento en contra de tus padres. En algún momento sientes envidia por lo que tiene tu prójimo, por los bienes de tu prójimo, por el carro, por el trabajo, por la esposa, por el esposo. En algún momento te da flojera asistir a la iglesia. En algún momento te da flojera dedicarle tiempo a Dios. En algún momento se rompe la ley. Por eso dice aquí el versículo 39 de Hechos 13. De todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Debes entender que Dios te ve a través del sacrificio de Cristo, y que todas tus impurezas, lo que hayas cometido, lo que hayas pensado, lo que hayas omitido en hacer, todo eso lo justifica Dios por medio de Cristo Jesús. Ya no importa cuál haya sido tu pecado, no importa lo que hayas hecho realmente antes de conocer esta palabra, antes de conocer la voluntad de Dios. No importa lo errado que hayas estado. Si tú aceptas a Cristo, la invitación es que crucifiques tu pecado en la cruz de Cristo para que puedas resucitar con Él. Porque mira lo que dice Juan capítulo 11 versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. No importa lo que hayas hecho. Si te sientes muerto espiritualmente, Cristo puede resucitarte, como a Lázaro, quien ya llevaba 4 días en la tumba. Ya se daba todo por perdido con Lázaro. Ya hasta oliendo mal estaba. A los 4 días ya hería, y sin embargo Cristo lo restaura, lo sana, lo levanta, lo saca de la cueva, de su miseria, de la oscuridad, y lo resucita. Porque Él dice que
Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa que tú ya te sientas bien muerto. No importa que tú digas y pienses, es que yo he pecado tanto que ya no tengo perdón, yo ya estoy muerto. Dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres vivir? ¿Quieres levantarte? El día de hoy es tu oportunidad. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y si tú crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No sabes cómo salir del pecado? ¿Cómo levantarte de tu pecado? Cristo es el camino. Solo en Él encontrarás la verdad que necesitas para salir del mundo de engaño. Solo por medio de Jesucristo, por nadie más es que podemos tener vida eterna. Porque Él es el camino. No sabes qué camino seguir. Jesús es el camino. No sabes cómo salir de tu pecado. Jesús es el camino. No sabes cómo levantarte. Jesús es el camino. No sabes cómo solucionar tu matrimonio. Jesús es el camino. No sabes cómo arreglar las cosas con tus hijos. No sabes cómo dirigir a tus hijos. Jesús es el camino. Solo en Él encontrarás la verdad que necesitas para salir del mundo de engaño. Solo por medio de Jesucristo, por nadie más es que podemos tener vida eterna. Veamos los propósitos de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús para tu vida. Primero, nuestra justificación. En Romanos 4:25 encontramos el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Solamente por medio de Cristo Jesús podemos ser justificados ante el Padre. 2. Para darnos vida eterna. En Juan capítulo 11, versículo 25 al 26 tenemos, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos una esperanza de vida, y de vida eterna, y de vida en abundancia. Por medio de Cristo Jesús, tú puedes empezar a vivir la vida eterna, la vida del cielo, aquí en la tierra, por medio de Cristo, siguiendo a Cristo, caminando con Cristo. En eso consiste la abundancia, no en cosas materiales. Jesús no vino para bendecirte con cosas materiales. Jesús vino para darte la vida, porque dice el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tercer propósito, resucitarnos con Él, Efesios capítulo 2, versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Jesús ha venido a resucitarte, Jesús ha venido a limpiarte, a transformar tu cuerpo lleno de pecado, a sanarlo, a restaurarlo, a restaurarte. A eso ha venido Cristo. Y como punto número 4, para poder nacer de nuevo, así como lo dijo a Zaqueo, que nadie que no haya sido nacido de nuevo entrará al reino de los cielos. Dice aquí primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Para poder nacer de nuevo, primero tienes que morir. Pero no estamos hablando de una muerte física. Estamos hablando de que tienes que morir al pecado, de que tienes que morir a tu orgullo, a tu ego, a tu falta de misericordia, para que Cristo empiece a vivir en ti. Dice Pablo más adelante, pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo quiere que nazcas de nuevo, para vivir Él en ti, para que tú te conviertas en un instrumento de Él, para que tú cambies tu vida, para que tú puedas salir de donde te encuentras sin Dios. Aparentemente el mundo te vende que eres libre por hacer lo que quieres. Estás siendo esclavo del pecado. Solamente en Cristo Jesús encontramos verdadera libertad. Solamente muriendo al viejo hombre y todos sus defectos, puedes tener un nuevo hombre vestido de justicia, de la justicia de Cristo Jesús. Porque tu Padre está esperándote con los brazos abiertos. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6 y del 11 al 14. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no se refiere a que vas a suicidarte o que vas a lastimar tu cuerpo físico, porque también dice la palabra más adelante que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. Se refiere al cuerpo espiritual que está sucio, al cuerpo espiritual que es pecado. A ese debes de morir. También, versículo 11 en adelante dice, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús, la ley que no podía ser cumplida a la perfección y con la cual, distorsionándola, los fariseos y los encargados, y actualmente sacerdotes o personas religiosas, digamos, por no ponerle una denominación, ¿verdad? Personas religiosas estrictamente ponen esas cargas pesadas de llevar los mandamientos. O sea, no vamos a ser nunca perfectos. Y por lo general, por ejemplo, los líderes de sectas y eso, hasta dinero piden para limpiar tu culpa, o para hacerte algún tipo de ritual que te disminuya la falta, o para conseguirte un favor. O sea, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos en cumplir la ley de esa manera. No estamos bajo la ley de cumplir los mandamientos a costa incluso de dinero o cosas así similares. Cada quien sabe su religión o las cosas que le ha tocado vivir, ¿no? Ahora estamos bajo la gracia. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aceptarlo en nuestro corazón, aceptarlo en nuestra mente, con un pensamiento arrepentido que conlleve a un cambio radical de vida. No un cambio paulatino, un cambio radical. Que se vean tus ganas de seguir a Cristo. No importa que te equivoques y caigas. Que se vea que te levantas para seguirlo, para seguir aceptando su gracia. Cristo quiere transformar tu vida. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados y los de la humanidad completa. Hoy es el día para que tú decidas morir al pecado, para que decidas crucificar tu pecado. Solo así podrás resucitar en Cristo. Te invito a aceptar la salvación que Jesucristo te propone. Te invito a aceptar el sacrificio de Jesús. Hoy puede ser el primer día de tu vida nueva en Cristo. Dios te recibe con los brazos abiertos porque Jesucristo murió por todos. También murió por ti. Aunque no te sea fácil de entender. Cada quien tenemos una historia de vida y yo no sé cuál sea la tuya. Yo no sé qué sea ese pecado o esa situación por la que tú piensas que Dios ya nunca te volverá a ver igual. Por la que tú piensas que Dios te puede rechazar. Tú puedes cambiar. Creyendo en Él. Entregando tu vida a Él y haciendo su voluntad. Él ya cargó y Él ya pagó por tu culpa. Acepta a Cristo, cambia tu vida. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el día de tu vida nueva, el primer día de tu vida nueva. Ya no lo postergues más. No sabes si el día de mañana estarás con vida. La salvación es hoy. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que tú nos amas tanto, Señor, que viniste a este mundo a pagar por nuestros pecados, para darnos vida nueva, para mostrarnos el camino al Padre. Oh Dios, eres tan bueno, te damos gracias, Señor. Te pido por todas las personas que han escuchado este mensaje, por todos los que te buscan de sincero corazón, te pido que te manifiestes en sus vidas. Escucha sus oraciones, ten en cuenta sus necesidades y te pedimos por los que no creen, por los que rechazan tu palabra continuamente. Gloríate también en sus vidas, quebranta sus corazones de una manera radical, que ellos puedan encontrarte, para que también ellos puedan tener vida eterna. Bendito y alabado sea, Señor. Amén y amén.